Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan vía Zoom. Gracias por su tiempo, por su dedicación. Este es el segundo día de nuestro curso de la Apocalíptica. Muchas gracias y comenzamos. Buenos días, espero que hayan descansado, que hayan dormido, que nos encontremos todos con las fuerzas renovadas. Ayer introdujimos generalidades de la temática que ustedes reforzaron con el doctor Valdés y el doctor Picasa. Y prácticamente llamamos la atención sobre algunos aspectos de la apocalíptica bíblica. En primer lugar, el antecedente lingüístico que encontramos en todo ese sistema metafórico, cómo después la apocalíptica no solamente es un género. Pensé que no estaba escuchando. Bien, disculpen. Entonces, que la apocalíptica no es solo un género literario, una estrategia retórica, sino que es todo un movimiento sociopolítico, un movimiento teológico, una manera de reflexionar sobre el presente histórico. También trabajamos un poco a nivel de generalidades como la metáfora femenina está anclada en esa imagen de la ciudad que en algunos textos históricos Pentateuco tiene una connotación negativa por la experiencia de una cultura rural, semirural, al volverse urbana y todos los problemas que tuvieron los israelitas en la distribución de la tierra, en los pleitos con los vecinos. Todo eso fue creando desde Caín y Abel. Caín, el que viene considerado como el que construye la ciudad, tiene una connotación negativa, pero como en el profetismo la ciudad fue adquiriendo ese sentido de espacio ético, de espacio vital, de optimismo, de compromiso comunitario. Y la apocalíptica retoma, en su matriz es profética, retoma de nuevo toda esta simbología de la ciudad. Y por último, trabajamos un poco también a nivel de generalidades, como la apocalíptica bíblica va más allá del género apocalíptico porque concibe la historia no como un lugar pesimista, sino como un lugar en el que todos tenemos tareas que realizar, construir el lugar de la esperanza, de la realización de las promesas. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a encontrar juntos y juntas ese espacio de las mujeres allí en el libro del Apocalipsis. Cuando nosotros trabajamos y entramos en el texto, comprendemos que esta alusión, esta encarnación de lo femenino en los textos bíblicos es bastante frecuente. El Apocalipsis retoma en algunos puntos también aspectos femeninos. Y la primera metáfora que nosotros vamos a encontrar es ya desde el inicio en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 es el inicio del mensaje a las iglesias. El autor resume en fórmulas, comienza con una fórmula, el ángel del Señor termina a los vencedores. Esa es la fórmula que va a encajar, él enmarca todos sus mensajes a cada una de las iglesias. Pues bien, uno de esos mensajes es a la iglesia de Tiatira y en los capítulos 18 al 25 tienen todo ese imaginario antiguo testamentario de Jezabel, la figura que encontramos en Reyes, en Primera de Reyes, y que fue una figura muy negativa en el imaginario bíblico. Después encontramos a la mujer vestida de sol en el capítulo 12, que vamos a trabajar mañana. La mujer sentada sobre la bestia escarlata en el 17-18 y la mujer esposa del Cordero en el 21-22. Posiblemente podemos
Identificar también otra imagen que es el espíritu, la ruaj, el espíritu femenino, es femenino en la tradición bíblica, en el lenguaje hebreo. Y ahí está, cuando habla de la esposa del Cordero, habla también de la ruaj. Podemos decir que es una alusión suave, indirecta, pero que está presente ahí. Lo vamos a trabajar también después del texto. ¿En qué me quiero ahorita concentrar? En esas 7 iglesias, especialmente en Tiatira, en donde ubicamos a Jezabel, que son, como dijimos ayer, esas 7 iglesias costeras de la costa occidental de la actual Turquía, que era el Asia Menor, y en donde Éfeso era la capital de Asia Menor, un lugar muy importante a nivel comercial, a nivel religioso, a nivel cultural, y Pérgamo es el centro religioso. Bueno, las otras comunidades, las otras ciudades también eran importantes. Por eso es fundamental comprender cómo los emperadores, en este caso Domiciano, él tiene concentrada, y el problema de Domiciano es todo ese movimiento teológico y sociopolítico que se desprende de todas estas comunidades. Y es interesante porque la teología entonces deriva, tiene consecuencias sociopolíticas muy profundas en el cristianismo, también en el judaísmo. Y nosotros hemos olvidado, suavizando el cristianismo y volviéndolo casi como esa cultura cristiana que nos hizo perder esa parresía, ese coraje de los inicios. Entonces, el ángel, el autor Juan, que se identifica desde el primer capítulo, está preocupado con esa situación en las iglesias, y todo el Apocalipsis va a ser del 4 al 22, toda esa preocupación expresa, que ya en el capítulo 2 y 3 ya él introduce. ¿Cómo entonces podemos este texto que nosotros tenemos por delante acercarnos, comprenderlo? Bueno, en primer lugar, yéndonos a los elementos que emergen del mismo texto. Una lectura atenta, aunque no tan pormenorizada o detallada por la falta de tiempo, pero una lectura en donde nosotros nos vamos a concentrar en algunos aspectos para entender este mensaje, nos va a ayudar. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu resistencia y tus obras últimas que sobrepasan a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, a Jezabel, que se dice profetiza y enseña y extravía a mis siervos para que forniquen y coman carne sacrificada a los ídolos. Y le di el tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Mira, voy a postrarla en el lecho y a los que adulteran con ella en una gran tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos los remataré con la muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondea entrañas y corazones, y les daré a cada uno conforme a sus obras. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no comparten esta doctrina, los cuales no conocen las profundidades de Satanás,
les digo, no les impongo otra carga. No obstante, mientras llego, mantengan tenazmente lo que poseen. Entonces, como vemos, el texto se enmarca en el capítulo 2 y 3. En el capítulo 2, nosotros vamos a encontrar el inicio de cómo se expresa, inicia con Éfeso, el autor se expresa de las preocupaciones de Éfeso, después se dirige a Pérgamo y en tercer lugar se dirige a Tiatira. Tiatira, una comunidad situada en esa costa, era muy importante porque en Tiatira había cierta industria, era productora de metales y por otro lado fuerte en el comercio. Si ustedes recuerdan, los viajes de Pablo habían ayudado a hacer toda una red de conectividad entre las comunidades y el hecho de que toda esta zona costera era próspera y era importante para el imperio mantenía la comunicación muy fluida. Entonces, en ese contexto, Juan se dirige a la comunidad. Hay varios aspectos que nosotros podemos rescatar del texto. En primer lugar, Jezabel es la primera figura femenina que emerge. Desde el primer capítulo y el segundo, no había presentado una figura. Y emerge aquí Jezabel. A diferencia de las posteriores que nosotros vamos a ver después, Apocalipsis 12, el 17, 18, 21, 22, Jezabel está muy bien identificada en esta carta, en este mensaje. Y bueno, nos remite a un personaje que es muy fácil de localizar en la tradición bíblica, en la literatura bíblica, porque Jezabel va a ser una figura clave en Primera de Reyes. El hecho de que Jezabel tiene toda una connotación negativa nos da una idea de la importancia de esta mujer. ¿Qué podemos nosotros saber de Jezabel? Ya encontramos sus orígenes. Si nos vamos a Primera de Reyes 16, del 30 al 32, podemos conocer que Fenicia, que su padre es Edbaal, rey de Tiro y de Sidón, y que en alianzas, Ahab necesita alianzas internacionales para consolidar su débil reinado y entonces se casa con la hija de Edbaal. Entonces es una princesa fenicia. De alguna manera esa alianza, ese matrimonio por política contribuyó a estabilizar un poco el crecimiento y del reino y la estabilidad social, política. A partir de allí, las alianzas internacionales fueron ayudando a Ahab a tener cierto crecimiento en su reino. Sin embargo, contribuyó Jezabel a crear un montón de problemas según el texto bíblico. Sobre todo el culto a Baal se potenció el politeísmo. De hecho, Jezabel es retenida como adepta de Asherá, de Baal y también seguidora de los dioses de Tiro. ¿Sí? Los textos lo mencionan bien. Entonces, el texto ya nos introduce desde Primera de Reyes a una mujer extranjera, una mujer politeísta, considerada en la época de Elías, eso idolatría. Elías va a ser el paladín del yavismo, el prototipo de profeta apologeta yavista, y se nos presenta
la figura de Ahab, su esposo, como esa persona tolerante que permite que Jezabel tenga mayor poder que él, que tenga una gran influencia, un gran protagonismo. Si nosotros nos vamos a Primera de Reyes 18:4, si ustedes quieren ir anotando, anotan, si no, ustedes van a tener el documento, así que no es importante anotar. No me voy a los textos por la falta de tiempo, pero en Primera de 18:4 nosotros encontramos esa experiencia de la mujer extranjera en conflicto continuo con los representantes religiosos. En este caso se menciona al mayordomo Abdías, se menciona a Elías, como hay una conflictividad socio-religiosa continua de parte entre esta mujer y el profeta. Y el episodio de la viña de Nabot, que todos nosotros conocemos, en Primera de Reyes 21, del 1 al 7, es presentada a Jezabel como una figura insensible, ambiciosa, manipuladora de su marido, y presenta el texto esas dos figuras, una figura masculina pasiva, incapaz, tolerante, que deja hacer a su esposa y tomar las decisiones, ¿no? Entonces presenta esos dos aspectos. El episodio de la viña de Nabot. Generalmente se nos pone el acento en esa viña, en toda la maldad, en el sufrimiento de Nabot, en cómo fue adquirida, pero el texto en esos detalles nos va poniendo esas dos psicologías, masculina y femenina. Por otro lado, en Segunda de Reyes 22, 9:22, se nos habla de Jezabel como una sana, una prostituta. Pues bien, es interesante cuando se va a los términos hebreos que Saná no describe la prostitución como nosotros la conocemos, como una actividad sexual remunerada. Sana tiene esa connotación de una mujer empoderada, una mujer independiente, que se mantiene sola, que busca la vida sola, que tiene sus negocios, que busca cómo ganarse la vida, una mujer autónoma económicamente. Si nosotros nos vamos a Jueces, a Rahab es llamada Sana, aquella que le da hospedaje a los hebreos y les ayuda y les da ideas de cómo escapar. Pues el término Tzaná es utilizado, fue adquiriendo en la tradición bíblica una connotación despectiva, peyorativa, y fue adquiriendo toda esa se remarcó el ámbito sexual. Entonces Jezabel también retenida como una tzaná, como una prostituta, es entonces una figura muy aborrecida por toda esa conflictividad con Elías, es una figura muy aborrecida en el imaginario bíblico. Nosotros tenemos en Segunda de Reyes 9, del 30 al 37, nos narra cómo Jezabel al final de su vida, ¿sí? Es considerada estiércol, ¿sí? Si nos vamos al texto, el texto tiene toda la terminología que se usa, esa connotación de algo que no es nada, una basura. Es esa expresión, los perros comerán la carne de Jezabel, es también la expresión, tal vez la expresión más cruel que nosotros encontramos en la Biblia, de una radicalidad y de una crueldad inhumana. Cuenta el texto cómo Jezabel es arrojada por la ventana,
Ya cuando la van a buscar para enterrar, ni siquiera los huesos encuentran, ni la carne, porque los perros la habían comido y los caballos pisoteados. Entonces, todo ese imaginario es importante que como antecedente nosotros lo tengamos a la hora de ir acercándonos a este texto. Entonces, hay en esa confrontación de Elías hacia esa malquerencia entre Elías y Jezabel, está todo el yavismo de por medio. Se nos dice en Primera de Reyes 18:40 y 19:1 cómo incluso Elías anuncia la muerte de Jezabel. La anuncia haciendo un juramento yavista. Entonces, es interesante que esa malquerencia supuestamente viene porque Jezabel es acusada de masacrar a los profetas de Yahvé en Primera de Reyes 18:4-13. Sin embargo, es llamativo que como una mujer politeísta, por convicción, por costumbre, ¿cómo es posible que una mujer politeísta sea intolerante a otra religión si en su raíz está el politeísmo? Pues entonces la pregunta aquí es toda la cuestión política. No parece ser una causa religiosa, sino política, una causa de intereses, de poder, de relaciones de poder. Por un lado, la redacción deuteronomista tenía esa cosmovisión negativa de los reyes, de la mayoría de los reyes, pero presenta de alguna manera el yavismo como ideal religioso de Israel. ¿Sabes? Hay una tendencia en esta tradición, en esta redacción deuteronomista de la que este texto, esa redacción la tiene el texto, a presentar a las mujeres empoderadas como Jezabel de una manera negativa, de una manera completamente despectiva. Entonces, todos los capítulos del 9 al 27 de Segunda de Reyes nos van a narrar esos entresijos de la política, esas disputas, esa búsqueda de usurpación de los poderes. Por eso es que se menciona a Jehú y toda la matanza en su búsqueda por hacerse con el reino de Samaria. Jehú mata a Jorán, el hijo de Jezabel, la acusa de prostitución y magia, Primera de Reyes 9:22, y mata a su otro hijo, Ocosías. Entonces, para terminar con ese antecedente de Jezabel, es muy llamativo cómo el texto narra la muerte de Jezabel. Jezabel se viste, sabe que va a llegar Jehú y que de esa no se va a escapar. Entonces Jezabel se viste, se pinta los ojos, se asoma a la ventana y confronta a Jehú y lo llama de Zinri, otro usurpador cuyo reinado anteriormente fue muy breve. La historia nos dice que duró solo 6 días. Entonces, ella utiliza también un modismo, lo llama, le dice a Pedro para que entienda Juan, Sinri, hola Sinri, ¿qué te hace venir por aquí? El texto va dando toda esa, presenta también, si nosotros vamos y rescatamos esas minucias, la presenta como esa mujer que confronta. ¿Sí? Una mujer que no huye, que no se entrega, sino que confronta los poderes. Entonces, esos son como antecedentes textuales de esta figura de Jezabel, que el texto nos cita. A nivel de esquema textual, es bien sencillo.
En el primer versículo se nos presenta el autor de una manera indirecta y escribe. Si nosotros nos vamos a los otros, al texto anterior, a los otros versículos, al contexto textual, al contexto literario, nosotros vemos que Juan se dirige al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Es una, es directa, ¿eh? Es el remitente se dirige a una persona concreta. Y aquí viene un aspecto muy importante que esto dice el Hijo de Dios, un emisor muy importante. Bueno, el versículo 18 es la presentación de Cristo. El versículo 19 es una serie de elogios. Comienza elogiando a la comunidad en todo lo bueno que tiene, destacando su amor, su fe, su servicio, su resistencia y destacando cómo es una comunidad muy trabajadora. Es una comunidad que no se cansa en el trabajo, que, que multiplica las obras, que no se duerme en sus laureles. Una comunidad que va adelante. Entonces, hasta aquí todo tranquilo. El versículo 20 da un gran cambio. Con el pero da un cambio. Es adversativo, un término, una conjunción adversativa que expresa un cambio de realidad. Entonces, el versículo 20, hay una reprobación de todo lo que se dijo anteriormente, hay un cambio, se dice todo lo contrario. Jezabel, esa mujer es tolerada, se dice profetiza, enseña y extravía a mis siervos para que forniquen y coman carne sacrificada a los ídolos. Entonces también está bien individualizado cada problema. El versículo 21 al 22 es el anuncio del castigo. Le di tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Mira, voy a postrarla en el hecho, de nuevo la metáfora sexual, conyugal, en este caso una metáfora violenta, porque el verbo balo tiene toda esa connotación de arrojar, de tirar, de postrar. Y a los que adulteran con ella en una gran tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. El versículo 23 sigue con el castigo, y a sus hijos les remataré con la muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondea entrañas y corazones, y les daré a cada uno conforme a sus obras. Esa expresión, remataré, sabrán que yo soy, tiene antecedentes bíblicos también. Nosotros podemos encontrarla en Éxodo. Se nos dice, yo soy. Yahvé se revela su identidad, pero especialmente en este contexto en Ezequiel 23. Ezequiel 23, del 17 en adelante, va a hablar de la muerte infligida a la adúltera y que esa muerte va a ser ejemplificativa para todos los demás. Y el sondear entrañas y corazones tiene todos los antecedentes en los salmos, de dar a cada uno según sus obras. De los versículos 24 al 25, nosotros encontramos la promesa, pero a los demás en Tiatira y a cuantos no comparten esta doctrina, los cuales no conocen las profundidades de Satanás, les digo, no les impongo otra carga. Sin embargo, mientras llego, manténganse firmes, con tenacidad. Tiene toda esa connotación también
el verbo. Entonces, a nivel de esquema, es un esquema, como vimos, sencillo. Son pocos versículos y está un esquema muy claro. ¿Qué elementos emergen en el texto que nosotros tenemos delante? Voy a seguir colocando el texto para que nos ubiquemos. El texto que tenemos delante, vamos a intentar reducir un poco. Bien. Emergen un montón de términos que nos ayudan a ver el mensaje, a rescatar qué habrá querido decir el autor a esta iglesia, en donde estaba su preocupación principal. Bueno, en el versículo 18 destaca el término, la expresión el ángel del Señor. Es una expresión que en este caso se nos dice el ángel al ángel de la iglesia. El ángel es una figura que en la tradición bíblica expresa, identifica al portavoz de un mensaje, entonces un mensajero. En algunos textos también es Yahvé mismo, el ángel, ¿sí? Ya está presente desde el Génesis, aquellos mensajeros que comen con Abraham. El ángel del Señor está presente en cantidades de textos proféticos, está presente incluso en el anuncio del nacimiento de Jesús. Al ángel se aparece a María. Pues ese portavoz que es el remitente tiene nada menos que un emisor de alta categoría, el Hijo de Dios. Es una expresión que solo se encuentra aquí, en este texto. Es un hapax neotestamentario. Los estudiosos bíblicos llaman hapax aquella expresión o palabra que solamente una vez aparece. Entonces, en algunos casos puede ser significativo. Aquí lo es porque identifica que el mensaje viene del mismo Dios. Otro término que aparece es que se mencionan dos partes del cuerpo, los ojos y los pies. Y nos dice que los ojos son como llama de fuego, los pies como bronce bruñido. En la tradición bíblica los ojos son esa capacidad de cribar las situaciones, las cosas, las reflexiones, tiene la capacidad de discernir. Los ojos son el lugar del cribar, del discernimiento. Y lo encontramos en diversos textos, especialmente en la literatura sapiencial, porque es una literatura que tiene como rescate, como expresión, toda esa sabiduría de la gente, la sabiduría popular en donde se medita, se observa, se reflexiona, se discierne a partir de ese ejercicio de observación. Entonces, en cuanto al fuego, el fuego purifica. El fuego tiene toda esa connotación de purificar. Y los pies es una descripción que nosotros encontramos también en otros textos. ¿Recuerdan Isaías? Los pies del mensajero que anuncia la paz. En Isaías 9 y en otros textos de Isaías se menciona esos pies ligeros que por los montes anuncia, esos pies que son eh, eh, diligentes. Aquí parecen los pies pesados, son semejantes al bronce bruñido y expresa toda esa cuestión de la firmeza, de la fortaleza del bronce. ¿Qué querrá decir aquí el autor con eso de los ojos y de los pies? Bueno, está toda esa
ese imaginario del que vigila a la comunidad, del que se impone a la comunidad en una línea de comprensión de su fe. El versículo 19 menciona otros términos que son muy llamativos, agape. Nosotros lo conocemos bastante bien, esa terminología, la terminología del amor fraterno, del amor entre hermanos. Habla de pistis también, fe, y aquí tiene la connotación de la confianza. Es una confianza, es un comportamiento confiado en Dios. La diaconía, que traducimos generalmente como servicio, aquí tiene toda esa prontitud, esa resonancia de un servicio lleno de prontitud, de agilidad, de diligencia. Y el hipomoné, que es uno de los tres términos que atraviesan toda la literatura apocalíptica y el apocalipsis también. Ayer hablábamos de tribulación, lipsis, hablábamos de resistencia, hipomoné, y hablábamos de basilea, reino. ¿Sí? Que son esos tres términos que como una trenza van a ir, también fe, pistis, pero esos otros tres términos están como trenza tejiendo todo los 22 capítulos del Génesis. En el versículo 20, entonces tenemos del 20 al 23 que introduce la narración en la negatividad, ¿verdad? Ya nosotros conocemos a este punto los antecedentes de Jezabel y toda la carga difamatoria que tiene su nombre. Tanto es así que no se atrevía un judío a ponerle por nombre Jezabel a una hija. Tal era la carga pesada y difamatoria que caía sobre ese nombre, y es un nombre fenicio que probablemente algunos autores dicen que podría traducirse como una princesa hermosa, puede tener una característica positiva, pues aquí es completamente en el imaginario colectivo algo pesado. No se les ocurría tampoco después de la Segunda Guerra Mundial ponerle a los alemanes a un hijo Adolfo. Entonces está todo ese antecedente. Hoy, a cómo va la historia y nuestras situaciones, probablemente comiencen a poner Adolfos, pero en aquel momento, cómo un nombre puede cargar negativamente todo un imaginario y alimentar ese imaginario también. La mujer se dice de sí misma, Jezabel, que es profeta, profetiza y que es maestra. Es profetiza, enseña, y esa enseñanza extravía, según el autor, a los siervos. Ahí doulos significa esclavo en la terminología básica, ¿verdad? En el significado básico, esclavo, pero aquí está hablando directamente de los miembros de la iglesia, los miembros de la comunidad. Recordamos que no es la primera vez que se habla de los escogidos, entre comillas, por Yahvé como siervo. En Isaías tenemos nosotros el siervo de Yahvé, ¿no? Como aquella figura escogida para una misión, para ser luz de las naciones. Pues bien, entonces es profetisa y maestra. Si nosotros buscamos en 2:9, también hay entonces una analogía con los judíos de Esmirna en 2:9. Y el término profetiza aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, en este texto, y aparecerá también en Lucas 2:36, refiriéndose a Ana, hija
de Fanuel, que al ver entona el cántico cuando conoce a Jesús. Bueno, pero esa actividad que es realmente direccionada a la figura masculina, también se encuentran figuras femeninas que por el texto las rescata, posiblemente tenían una gran protagonismo, un liderazgo en las comunidades, que rescata desde jueces, por ejemplo, a Débora, ¿sí? En jueces 4:4, rescata en el mismo Segunda de Reyes, rescata a Hulda en el 22:14, y desde el Éxodo rescata a María, la hermana de Aarón y de Moisés, que en Éxodo 15:20 va a ser la que anime a toda la gente a, a caminar, a atravesar el mar. Sabemos por experiencia que cuando uno le ha tocado ir a misión, camina horas, necesita alguien que vaya animando, y que esa función es importantísima. Pues Miriam la hace. A Miriam la vamos a encontrar también en Números. En Números 6 se nos narra cómo Miriam es expulsada porque se atreve a estar en diferencias de opiniones, a disentir con Moisés, y cómo ese poder que representa Moisés, el liderazgo social, el liderazgo sociopolítico, religioso, eh, interviene ante Yahvé por Miriam. Yahvé la castiga con la lepra. El intermediario religioso, Aarón, el sacerdote, le pide que la ayude, pero es importante cómo el texto rescata que la comunidad no levanta la tienda hasta que Miriam es reincorporada. Y entonces el pueblo se pone en marcha. Entonces, la importancia de Miriam, Miriam es retenida como una mujer de anuncio, una profetisa, una mujer que es fuerte allí en la comunidad, y el texto la rescata. También en Nehemías, después de la época del exilio, Nehemías 6:14, se nos presenta a Noadías, ¿sí? Otra profetisa. En Isaías 18:3 hay una profetisa anónima, y bien, encontramos diversos antecedentes bíblicos que rescatan la función de la mujer en la comunidad en esta línea profética. Es interesante cómo el verbo didasco y planeo están aquí en referencia y para contrarrestar la función profética de Jezabel. De hecho, las actividades de Jezabel son descritos en estos dos términos, y el verbo didasco significa enseñar, instruir, y planao tiene toda una connotación de desvío, de vagabundear, de andar fuera del camino. La raíz es un campo semántico amplio, planeta, planetes, son términos que dan esta connotación. El planeta es un elemento cósmico que está en movimiento continuo, que no es fijo. Pues este verbo tiene toda ese detalle que, que da a una múltiple a una cantidad de interpretaciones, porque entonces la enseñanza de Jezabel es considerada como eh, una enseñanza que desvía a la gente de la doctrina oficial, de la doctrina retenida como la correcta. Ya vemos aquí todos esos problemas de las comunidades. Entonces,
describe entonces aquí la peligrosidad del magisterio de la profetisa. Jezabel no se limita a engañar con sus enseñanzas, sino que desvía el camino, conduce la vida de los creyentes fuera del camino y lejos de su meta. Y aquí nos habla en la última frase en qué sentido y cuál es la expresión de ese encaminar, de ese desviar. Para que forniquen y coman carne sacrificada a los ídolos. En el versículo 20 está esa expresión que es bien difícil de entender porque es una expresión que sí tiene antecedente bíblico, tiene parientes bíblicos en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar en Oseas, en Jeremías, en Ezequiel, esa alusión a que el pueblo es idólatra, que sacrifica los sacrificios, el culto a los ídolos, pero que aquí es una frase bastante oscura. Nosotros podemos entenderlo en contraposición con 1 Corintios 8, 1 al 13. Ahí Pablo trata de guiar a la comunidad en esta situación. Le presentan a Pablo esa cuestión de que hay miembros de la comunidad que participan, comer, participar, aquí viene a ser sinónimos, participan en los banquetes ofrecidos, ¿sí?, por el imperio en las comunidades. Era el culto imperial que tenía sus ritos, tenía sus propias costumbres. Y Pablo aquí se muestra tolerante en 1 Corintios 8. Le dice que en eso hay que tener también libertad, que si algunos todavía participan, entonces no pueden tampoco ser excluidos del culto cristiano, de la mesa, ¿ah? Sino que Pablo se muestra abierto, hay una tolerancia. Sin embargo, vemos que 30 años después que se escribe Primera de Corintios, tenemos esta nueva situación en la comunidad de Tiatira, en la iglesia de Tiatira. Y comer carne sacrificada, esa expresión nos puede ayudar a entender que había dos tipos de sacrificios. Había el sacrificio total, que era que toda la carne del animal venía quemada enteramente y eran sacrificios que indicaban pues, una mayor importancia de esa celebración, los holocaustos, y el sacrificio parcial, que era para otro tipo de fiestas, como acciones de gracias, la fiesta de la propiciación, eran otros cultos menores. Pues allí, en ese culto total, la carne se quemaba en su totalidad, pero en los sacrificios parciales siempre sobraba una parte. ¿Qué pasaba con esa parte sobrada? Después que se quemaban las partes no comestibles, siempre se ofrecía un banquete que se llamaba y era considerado como comida de comunión, como banquete sagrado para unirse a la divinidad. Y en ese banquete no venían invitados todos, sino que se invitaba a las élites del pueblo, a los más importantes, a los notables. Y por otro lado, otra parte era enviada a los sacerdotes y otra parte era vendida, y en esa venta, en esa compra solo participaban los más ricos del pueblo, comerciantes, dueños de artesanatos, etcétera. Entonces, esa alusión de comer carne sacrificada a los ídolos, tiene todo ese trasfondo de favorecimiento del patronato, del culto imperial, de los grupos de élite. Eso es lo que significa esta parte. Lo interesante es cómo
el culto es aquí identificado con el adulterio y la fornicación, que es lo que nos ocupa como tema de fondo a nosotros aquí. Entonces, el comer carne era señal de tolerancia y de participación en el sistema cultural imperial. Jezabel viene, los adeptos, los que simpatizan con la línea de Jezabel, con su línea y su visión, vienen catalogados como cooperantes con el imperio. Y nosotros sabemos muy bien en nuestra realidad qué significa ser tachado de un grupo o de otro, ser cooperante con un sistema o con otro. Pues eso es lo que nos indica este versículo 20, los elementos que podemos rescatar. El versículo 21 habla de la metanoia. El emisor expresa que le ha dado tiempo de arrepentirse, es decir, ha habido avisos previos, ha habido memorándum previos, como se le llama en los ámbitos laborales, cuando se notifica a un trabajador sobre algo, ¿no? Antes de expulsarlo, antes de correrlo de una institución, tiene esa persona memorándum. Pues aquí el memorándum y lo que señala es el arrepentimiento. De hecho, ese término metanoese, está puesto ya en el inicio del capítulo, en el 2:5. Los sinópticos, el término va a denotar ese cambio de mentalidad que supone para la comunidad aceptar a Jesús. Ese es Jesús, cómo viene a cambiar completamente el esquema mental y emocional judío de las comunidades. Y recordemos que las comunidades en un primer momento son judíos conversos y después es Pablo que crea esa red comunitaria a lo largo del imperio. Pablo y sus colaboradores van en sus trabajos de misión. Pues aquí señala otro aspecto y también se refiere al hacer penitencia, al cambiar de vida. Pero ya no es tanto un cambio mental, emocional, en cuanto a un cambio de comportamiento, cambiar de actividades, meterse de nuevo en el carril señalado por la práctica oficial. Y porneia es el otro término. Porneia ha sido traducido como fornicación, pero en la línea aquí del adulterio. Es un término que recurre mucho en el Nuevo Testamento. 25 veces lo encontramos y de esas 25 veces está 7 veces presente en el Apocalipsis. Lo tenemos en 2:21, que es este que estamos analizando, en 9:21, 14:8. En el capítulo 17 lo vamos a volver a encontrar en el capítulo 18 y en el 19:2. ¿Qué indica? ¿Qué rescata aquí? En el griego clásico, porneia se refiere al adulterio y señala el comportamiento de manera general a la prostitución femenina, pero en el sentido de adulterio. Denuncia un comportamiento moral en el campo sexual y tiene que ver con todo lo relacionado con la infidelidad conyugal y con la fornicación, con la ruptura del vínculo matrimonial, ¿sí? Es interesante aquí constatar nuevamente cómo los autores bíblicos del Nuevo Testamento, es decir, los líderes de la comunidad cristiana, continúan con esta usanza, con esta costumbre de relacionar cada acto idolátrico, entre comillas, como fidelidad al pacto nupcial.
Nosotros tenemos que ahí se hacen eco de toda la teología del Deuteronomio, está presente en Jueces, en Primera de Crónicas, que Crónica va a ser también una relectura después del exilio que intenta rescatar y, y subrayar toda la importancia de la piedad y del judaísmo en ese periodo. Y en Isaías lo encontramos y en los tres profetas que son clásicos, Oseas 1 al 3, que es el núcleo de la profecía de Oseas, que en el siglo octavo de alguna manera inaugura este tipo de metáfora para expresar las relaciones entre Yahvé e Israel. Es retomada con un lenguaje maduro y apologético por Jeremías 2:3 y después en el lenguaje, en el contexto del exilio por Ezequiel 16 y 23 va a ser un lenguaje completamente bizarro, un lenguaje completamente explícito a esos niveles. Solo basta leer Ezequiel 23 para darnos cuenta cómo el profeta Ezequiel trata a Jerusalén. Cómo nos queda de esa personificación femenina parte salvada del cuerpo. Como Jerusalén es esa entidad, esa ciudad personificada en una mujer depravada. Y Ezequiel 23, que seguramente ya ustedes han leído, pero que es bueno que vuelvan a leer con mayor detenimiento, va personificando a los asirios, va personificando a los caldeos, a los babilonios, y va rescatando, personifica también al imperio de una manera masculina, pero en detrimento de la imagen femenina de Jerusalén como mujer. Y rescata todo desde miembros corporales, de toda la genitalia masculina y femenina, y describe todo ese ambiente sexual. De manera que desde el capítulo 16 va aquí el texto, de alguna manera el autor eh, conoce esa literatura, la conoce porque la cita continuamente. Tal es el caso del versículo 22. Con la expresión voy a postrarla en el lecho, voy a tirarla, voy a arrojarla. Nosotros hoy sabemos por ese lenguaje cómo, eh, eh, cómo se dan las violaciones, cómo se describen y cantidad de mujeres pasan ese martirio, ese dolor de tener que expresar a las autoridades y a veces describir en juicios esa manera. Entonces está aquí todo ese imaginario violento de tirarla en el lecho, de postrarla en la cama, que vamos a encontrar en Oseas 2, en Jeremías 3, 2 y 3, y vamos a encontrar también en Ezequiel 16 y 23. Ahí hay una contraposición, la mujer prepara para unirse a sus fornicadores, prepara ella el lecho, ella misma prepara la cama, la adorna, y en Ezequiel 23 ese lecho va a ser el lugar del dolor de la mujer, va a ser destruido. Ezequiel 23, 17 y va a ser el lugar en donde la mujer va de mayor humillación para la mujer. Entonces está en esa expresión todo eso que muchos autores llaman los antecedentes bíblicos, que nos pueden ayudar a iluminar toda esa situación que expresa el texto y que es bueno conocer para poder comprender el mensaje. De nuevo se repite el adulterio y de nuevo el arrepentimiento como
elementos pues que emergen. Esos versículos 22 y 23 es un oráculo profético de amenaza a la profetisa que reincidente en la idolatría. Entonces, rehusó arrepentirse, el castigo va a ser feroz, va a ser muy fuerte. Reaparece la alusión sexual. Moisés untas es fornicar, es cometer adulterio. Este verbo que es diferente de porneias, pero que también está en esa misma línea. Sin embargo, Moisés ontas tiene otra connotación. Es interesante que en el griego clásico este verbo está, el sujeto es masculino, pero el objeto es femenino, de manera que el sujeto femenino es el sujeto masculino, se salva porque el objeto acusado es la mujer, es el adulterio recae en la mujer, se acentúa en el hombre el hecho de ser inducido, de ser seducido, mientras que en el caso de la mujer significa y toma ella la función de seductora, de la que comete adulterio es la mujer. Y eso ya existía en la legislación antigua de aquellas culturas orientales. Y la tradición bíblica hace alusión también, retoma y radicaliza esta situación, porque el adulterio en la tradición bíblica es visto como un hecho tan gravísimo que solo junto con la hechicería eran considerados objeto o razón, motivo de muerte. Y allí, ¿por qué? Porque se va comprendiendo la alianza, el pacto como una relación nupcial con Yahvé. Entonces el adulterio es visto, la idolatría como infidelidad al pacto, y de eso tenemos cantidad de textos, especialmente en Levítico 20 y en Deuteronomio 22 tenemos antecedentes o textos que aclaran esa situación legal. Aquí probablemente alude a la expulsión de estas personas, a la expulsión de las comunidades, ¿sí? A la el claro conflicto que los líderes cristianos van a entablar con estas lideresas. Y por último, se preanuncia una larga y penosa enfermedad. De hecho, el verbo, la expresión, los remataré con la muerte, tiene toda esa connotación tan fuerte de una muerte violenta, una muerte irremediable. Y es interesante cómo está dirigida a los hijos. Probablemente ahí la figura de los hijos refleja o se refiere a la complicidad que establecen los hijos con Jezabel, con la lideresa. Si son hijos, si son hijos reales, hijos físicos, no lo sabemos, pero sí sabemos y podemos comprenderlo como los cómplices, los que ayudan a la mujer en su tarea. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondea entrañas y corazones, y les daré a cada uno conforme a sus obras. Es entonces muy interesante que aquí en estos versículos 22, 23,
Hay una alusión indirecta a los amantes porque la mujer no adultera sola, adultera con otros, que probablemente con adeptos, pero son considerados amantes, van a tener un castigo, pero que aquí el castigo explícito son a los cómplices, aquellos que tienen una relación más personal, más íntima, que ayudan en la obra. Ya la lideresa, la profetisa, tiene gente que colabora. Entonces, todos esos colaboradores van a ser castigados con la muerte. Y los últimos versículos 24 y 25 tiene un mensaje también de esperanza, y así termina el texto. Hay una promesa, y esa promesa es dirigida a todos los que no son seguidores de esta lideresa, de esta doctrina. Y la expresión no conocen, aquellos que no conocen las profundidades de Satanás, es una expresión también un poco complicada, porque podemos tal vez entenderla con 1 Corintios 2:10, cuando Pablo habla de las profundidades de Dios. Probablemente el texto quiere contraponer las profundidades de Dios como misterio insondable, como una profundización en lo bueno, ¿no? Y aquí contrapuesto a las profundidades de Satanás, el adversario. Entonces aquí probablemente se dirige a los adversarios. Es entonces un modismo sarcástico para referirse probablemente a esas enseñanzas. El gnosticismo estaba también bien expandido en estas comunidades. El gnosticismo, aquella doctrina que da mucha importancia al conocimiento, a la inteligencia para intentar comprender el misterio, y que era una doctrina que era como un sincretismo religioso. Tenían elementos del judaísmo, elementos de las religiones orientales, elementos cristianos. Entonces, estos gnósticos difundidos en toda la región eran considerados como adversarios contrapuestos al evangelio. Y termina con dos verbos: crateo, cratésate, crateo, que significa aferrarse. ¿Ah? Mientras llego, aférrense, mantengan tenazmente lo que poseen. Y el verbo exo, que significa venir, significa llegar, y alude claramente a la venida del Señor. Recordemos que los cristianos de la primera época, del primer siglo, y esos grupos, cada milenio tenemos ese fenómeno, estaban convencidos que Cristo viene, que Cristo llegaba, que el regreso de Cristo era inminente. Y es Pablo que en Tesalonicenses se contrapone, comienza a sacudir a las comunidades y les dice: esto va para largo. Ustedes dicen comamos y bebamos, y no es así. Esto va para largo. Así que pónganse a trabajar. Cristo no viene ahorita. Entonces Pablo comprende que hay que cambiar esa mentalidad que funcionó al inicio porque había que dar esperanza a aquellos misioneros que anuncian el querigma, pero que en este tiempo, 30 años después, lo que las comunidades tenían que hacer era trabajar duro si querían difundir el evangelio. Entonces esos elementos nos da el texto. ¿Qué constatamos nosotros con esos elementos que el texto nos explicita, que nos ofrece? Bueno, el contexto en un primer lugar.
Tiatira, como decíamos, es un lugar, no el más importante, que es Éfeso y después Pérgamo en esa realidad, pero es un lugar importante porque es un centro industrial y comercial. Hay tejido, hay industria de metales, hay confederaciones de profesionales del hierro, del bronce. ¿Y eso qué significa en el texto? Que hay ricos y que los ricos son muy protagonistas en esa realidad. El culto imperial en Tiatira era potente, la divinidad era Apolo, y es una ciudad entonces donde había innumerables corporaciones, intensas actividades, y ahí se daba, como es normal, una relación religiosa con otros grupos muy estrecha. Ahí surgen también entonces los debates, surge el compartir diferentes maneras de pensar. Entonces, Tiatira es como la cuna, lo que rodea al mensaje que nos da todos estos elementos. Constatamos también que hay un liderazgo femenino activo. Fíjense que solamente en Apocalipsis 2:10 y 3:10 se nos menciona a un personaje, en este caso Antipa, un cristiano asesinado. Pero eso es fundamental porque especifica. Entonces, esa mujer llamada Jezabel parece un personaje real, una lideresa activa allí en la comunidad, que es vista como opositora a la religión oficial. Otro aspecto es el punto de disidencia. ¿Cuál es el punto de disidencia allí? Porque el texto no lo evidencia, el grupo disidente no es evidenciado explícitamente o llamado en el texto bien explícitamente. Probablemente es un grupo paralelo que el autor en la persona de Jezabel y en sus hijos va hablando de un grupo paralelo que asimila elementos religiosos de otras religiones presentes, de otros cultos presentes en ese corredor imperial, y son probablemente también cultos locales de la comunidad de Tiatira. Entonces, la disidencia está ahí. El grupo disidente está probablemente en esos grupos que aceptan, que participan, y que el autor piensa que han asimilado con su participación esa diversa manera, enseñanza, manera de creer, de celebrar. No era solo el culto. Recordemos que el culto, la liturgia es ese espacio de celebración, pero detrás de la liturgia está toda una experiencia, una relación, una actividad pastoral. Entonces, ese era el punto que para el autor de este texto era fundamental. Hay problemas internos, lo sabemos porque el capítulo 2 al inicio lo menciona, y también el capítulo 3, y se habla de los nicolaitas, que era ese grupo también que en los textos del Nuevo Testamento del final de siglo son retenidos como apóstatas. En general, para nosotros la apostasía, tenemos esa idea de un renunciar. El apóstata es aquel que renuncia a su fe y la deja, sea para adoptar otra o para no renunciar y no tener confesión religiosa. Sin embargo, en el texto aquí la apostasía está en la línea de reducir el evangelio. Ese elemento podemos rescatarlo a nivel positivo, porque el texto nos arroja diversos elementos y la función nuestra es encontrar esos elementos.
no es ir ya con una idea preconcebida, sino encontrarlos. Y el texto arroja esa connotación de corrupción eclesiástica, de reducción del mensaje del evangelio. Hay problemas externos también, son conflictos con los judíos y problemas de relación con los cultos locales. Entonces, hay nicolaitas, hay gnósticos, hay gente que, que es sincretista en su fe, en su confesión religiosa, pero también hay conflictos con los judíos. Recordemos aquí que en esa época está Yamnia, que ayer hablábamos. Yamnia es un punto crucial para la ruptura del cristianismo con el judaísmo. ¿Por qué? Porque allí el judaísmo se identifica como toda una religión exclusiva que ya había tenido 5 siglos de antecedente antes del nacimiento de Jesús. El judaísmo se va consolidando, va creando su propio sistema religioso, cultural, doctrinal, pero aquí en Yamnia hay el judaísmo amenazado en su existencia, se retoma el canon, las escrituras, y lo cierra el canon. ¿Y cuál va a ser el criterio? Todo texto hebreo. Hebreo, el Ben Sirá entra después en una segunda lista, y nosotros los cristianos tenemos el Ben Sirá, el texto griego. Costó mucho que entrara, pero lo importante es entender cómo el judaísmo cierra la escritura. O sea, que ahí no hay posibilidad que entren evangelios, que entren, no, porque para el judaísmo Jesús no es Mesías, ¿no? Ellos continúan esperando al Mesías. Está también todo el elemento cultural. El judaísmo cierra las fiestas, las datas, les pone fechas de fiestas religiosas y de alguna manera estandariza el culto, los ritos cultuales de las ceremonias sinagogales. Entonces está esos problemas externos. Entonces aquí hay una desautorización de la doctrina de ese grupo disidente. La mujer es concreta, sí es concreta. ¿Quién será esa Jezabel? Hay códigos, el código alejandrino, por ejemplo, es un código del siglo V que transcribe, es una copia, transcribe diversos textos del Antiguo Testamento, y de nuevo es bastante completo como ha llegado hasta hoy. Y el código vaticano, el código alejandrino está en el Museo de Británico en Londres, el código vaticano está allí en el Vaticano, y ese código es una transcripción del Apocalipsis. Pues ahí en esos códigos se habla transcriben Ginaica, ¿ah? Ginaica, habla probablemente se refiere a tu mujer, ¿no? Lo que se llama en griego el genitivo, tu mujer, la mujer de él, tu mujer. Probablemente, dicen algunos autores, que alude tal vez a la misma esposa del líder de la comunidad, ¿no? Para decir cómo no atajas a tu esposa. Entonces vemos cómo el texto nos da un montón de detalles, de indicios en que nosotros podemos hacernos una idea de la situación. Y por otro, el castigo es un castigo ejemplificante, ¿sí? Hay un compromiso exigente con Cristo. No se juega, Cristo es exigente. Y el autor habla de los ojos como llamas de fuego, es decir, la verdad, la doctrina. Cristo escruta, escudriña la verdad y retribuye esa verdad con justicia. Entonces está todo ese elemento también de un cristianismo oficial duro que también de alguna manera persigue a la disidencia, persigue a los contrarios. Entonces,
al final, yo me preguntaba cuando estudiaba el texto, cuando descubría tantos elementos, ¿y qué queda para las mujeres entonces? ¿Qué queda para nosotras? ¿Qué queda como mensaje? Bueno, es un texto que tenemos que leer en clave simbólica, si no nosotros no, es muy difícil porque caemos rápidamente en la doctrina que de alguna manera muestra a una iglesia que se va consolidando y que es una iglesia diversa a la iglesia de los primeros tiempos. ¿En qué sentido? Que esta iglesia de Pablo, misionera, una iglesia misionera, interconectada, plural, va en diversas etapas cambiando. Entonces nosotros tenemos los cristianismos originarios del 30 al 70 que son palestinos. Allí hay testigos de la Pascua, está el movimiento de Jesús, el cristianismo galileo, los primeros misioneros, la fuente llamada Cuel, que son dichos de los misioneros, esas de la primera hora. Tenemos la tradición, las raíces de los evangelios, porque son la comunidad que después va, antes de la redacción de los evangelios hay una vida comunitaria, la tradición prepaulina y paulina, los movimientos de mujeres de la primera hora, que nosotros vamos a saber por Corintios, que eran mujeres activas. Los helenistas, la fuente sinóptica, Santiago, etcétera. Esos son diversos cristianismos. ¿En qué sentido? En que hay una pluralidad de expresiones, hay una pluralidad de experiencias que se van recogiendo. Después, los cristianismos extrapalestinos del 70 al 135, en el que se enmarca nuestro texto, las comunidades de Asia Menor, Roma, Grecia y África son cristianismo en donde ya esas redes apostólicas, posapostólicas, van teniendo toda una serie de tradiciones y de centros. Jerusalén, la tradición apostólica, Antioquía de los primeros misioneros, Éfeso de Juan, Corintios de Pablo, Roma, Pedro y Alejandría, posiblemente Marcos o Pedro. Pero son entonces esas redes comunitarias van teniendo centros de gravedad, centros también de decisiones, ¿ah? Y centros de alguna manera que marcan la línea. Entonces, esas generaciones cristianas, que podemos identificarle en 4, del 30 al 70, un movimiento religioso que es creativo, lleno de vitalidad, que transmite la experiencia de Jesús. Hay cierta confusión y ambigüedad conceptual, es cierto, pero hay una esperanza escatológica y se mantiene el carácter político de Jesús. Del 70 al 100, en el que se enmarca nuestro texto, ya hay una búsqueda de estabilidad, de fijar la memoria de Jesús en el contexto de destrucción y de posguerra. Ya han muerto los primeros seguidores y entonces hay una pluralidad cristológica, cierto, pero hay también en esa pluralidad cristológica una búsqueda de ella, ya hay muchos escritos, entonces hay una búsqueda de definir, ¿ah?, la cristología en la vida práctica de las iglesias. Del 110 al 150 ya nos encontramos con estructuras propias y modelos de autoridad, ya hay reglas, orden, insistencia en la fidelidad, en la unidad, en la sucesión apostólica. Y recordemos aquí que Tito, Efesios mismo ya nos dan indicios, ya hay allí precedentes de cómo se van consolidando y estructurando esas comunidades. Y del 150 al 190 ya tenemos todo un sistema religioso montado, unas escrituras propias, ritos, ceremonias, normas litúrgicas, ritos funerarios, edificios. Entonces, ese debate teológico es ya sobre la ortodoxia, la recta doctrina,
y una doctrina que presenta a Jesús como poder. De eso se van a hacer eco la cantidad posterior de concilios que van definiendo esa doctrina. Entonces, hay que rescatar lo que queda para nosotros a esas mujeres de Tiatira que tenían propias opiniones y que corrían continuamente el riesgo de ser marginadas por la doctrina oficial. Es una lideresa que tenía seguidores, o sea, que goza de la confianza de esa gente. Y la religión judía, podemos decir que fue decisiva a la hora de consolidar las diferencias sociales, las diferencias políticas, religiosas entre mujeres y varones, porque reduce a las mujeres y a los extranjeros a lo diferente, y lo diferente es tratado como ilegítimo, como incompleto. Entonces, yendo más allá del mensaje del texto, en que el texto critica, el autor critica el comportamiento desviante de la doctrina por parte de un grupo, ¿eh? Y que por otro lado el texto critica el culto imperial a las élites comerciales, a las élites ricas, a los grupos de poder. Hay que encontrar, ir a la búsqueda de esas mujeres textuales para rescatarlas como memoria viva. Y rescatamos ahí a Jezabel como una mujer empoderada, ¿sí? La religión judía fue decisiva en la construcción de esa desigualdad y por tanto nosotros podemos entender cómo el cristianismo no intentó reflexionar sobre ese punto, cómo se reduce el cuerpo de la mujer a una simbología, a una metáfora y revela ese modelo asimétrico, ¿no? Y ese imaginario presente en los textos proféticos no pudo la comunidad cristiana superarla. Y nosotros conocemos por la teología de la liberación que dio tantos aportes, como también no supo reflexionar desde el inicio en esas categorías que dan relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, categorías teológicas que hunden su raíz en la situación sociopolítica, toda una trenza, un sistema. Y por otro lado, por último, como nosotros, es la herencia que nosotros cargamos continuamente, ¿no? Es una herencia que nos invita a una superación de esas realidades, rescatando donde nosotros estamos, ahí presentes a esas mujeres. Y pensando en Jezabel, pensando en ustedes, les quiero leer una pequeña, que es la vuelta de la tortilla, el texto, como una tortilla que podemos voltear nosotros para ver dónde se encuentran esas mujeres, rescatarlas, y esas mujeres violentadas por los sistemas literarios también, cómo nosotros podemos tomarlas, hacerlas visibles, rescatar toda la potencialidad que tienen. Entonces, la otra cara de la tortilla de este texto: a Jezabel y a todas las lideresas de Tiatira les escriben sus hermanas y hermanos reunidas en estos días para reflexionar, fortalecernos y buscar caminos de resistencia en nuestras comunidades. A ustedes, mujeres de Tiatira, que tienen un corazón de oro y unos pies ligeros como de gacela en su tarea evangelizadora. Bien conocemos nosotros, las mujeres presentes en este encuentro en Medellín, y todos los hombres que tratamos de comprender la situación de las mujeres y su importancia en nuestras comunidades y de entablar relaciones de igualdad. Conocemos bien su ternura, su confianza, su inteligencia y su cuidado de la vida para encontrar y potenciar
la vida de los pequeños ahí donde se encuentren, a pesar de que las tareas que tienen ahora sobrepasan a aquellas de cuando iniciaron. Les decimos, ánimo, tengan paciencia y sigan su resistencia ante todos aquellos que les levantan calumnias, diciendo que ustedes no transmiten la sana doctrina y que las llaman de vagas y mujerzuelas con el fin de romper su fortaleza y acarrean desconfianza y sufrimiento incluso en sus familias. Jesús, el Hijo que nos hermana a todos y todas en esta misión, el Padre de Jesús, el Papito, el Abba, cuida de sus hijos y de los miembros de su familia y de su comunidad. Y en ese periodo de resistencia, que la Rúa sostenga su esperanza para que no le falte en ningún momento el humor y la alegría. Entonces ese sería como tal vez el rescatar todas esas mujeres textuales, ¿no?, que tienen vida, no reducirlas a una simple metáfora y un sistema simbólico, ¿no?, en donde damos por hecho que el mensaje es doctrinal, cuanto el mensaje es existencial, es vital. Entonces, por ahí creo que podría orientarlos un poco en la lectura de esta figura de Jezabel. Si alguno de ustedes tiene opiniones, son muy bienvenidas. Buenas tardes, buenos días, profesora. Disculpe, ya casi el tiempo se nos va, pero bueno, vamos a recoger si hay alguna pregunta de aquí primero, de los que estamos presenciales, alguna pregunta, algún aporte, para no pasarnos con el tiempo. Todo quedó claro, todo. A la pobre de Jezabel ya la redimieron. ¿Alguna pregunta de alguna persona que esté en línea que quiera compartir? Puede alzar la mano, Félix, ¿nos puedes apoyar por ahí si hay alguna persona que tenga alguna pregunta más? Sí, Gerardo. Gerardo. Bueno, Gerardo. Sí. profesora, muy buenos días, saludos. ¿Qué asimetrías antropológicas puede usted encontrar e iluminarnos a partir del personaje de Jezabel, para la situación actual de opresión de la mujer? Gracias. Gracias a usted, Gerardo. Bueno, nosotros vamos a trabajar más esto el último día, pero es evidente las relaciones asimétricas de desigualdad, comenzando por el salario, ¿ah? Las mujeres hacemos la misma actividad masculina todavía hoy en el año 2024 en nuestras instituciones y venimos pagada menos, comenzando también por el retener a la mujer como generalmente se nos retiene como un ser altamente emocional, ¿ah? En contraposición al retener al varón, al hombre, como una inteligencia abstracta, capaz de analizar, capaz de sacar conclusiones. Entonces yo creo que es por ahí todavía encontramos y podemos identificarlos perfectamente. Y todavía hoy en las delegaciones policiales, cuando una mujer es violada, quien repite su historia es la mujer, no el hombre. Entonces hay cantidades de elementos que vamos a profundizar más, Gerardo, el último día, pero que es muy bueno. Le agradezco que usted desde ya vaya marcando la pauta. Gracias. Hay dos más. No vamos a dejar esas preguntas para el día de mañana, por favor, porque se nos vino el tiempo.